Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Nuevamente nos encontramos para seguir compartiendo este espacio de reflexión basado en lo que la Biblia nos dice acerca de la forma en que Dios puede ayudarnos a tener una mejor calidad de vida. La palabra de Dios en la primera carta del apóstol San Juan registra un texto que dice lo siguiente, primera de Juan capítulo 4 versículos 17 y 18. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Vuelvo a leer esta última parte. En el amor no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Surge una pregunta luego de leer este texto de la palabra de Dios. ¿Tú tienes miedo de algo? ¿Tienes miedo del futuro? ¿Tienes miedo de algo que te pueda acontecer en la vida? ¿Tienes miedo a la muerte? ¿Tienes miedos? ¿Tienes miedo a Dios? ¿Alguna vez has percibido a Dios desde el punto de vista del temor? Pues aquí la palabra de Dios nos dice que el problema del temor es la falta de amor. Pero permíteme que esto lo desarrolle desde el punto de vista del amor a Dios. Cuando nosotros decidimos creer en Dios, confiar en Él, como resultado de que tenemos una conciencia expandida, de que nuestra mente empieza a tener un contacto con aquello que es trascendental, con aquello que deja de ser temporal para ser eterno, cuando nosotros reconocemos finalmente que somos seres creados, que somos finitos, que somos imperfectos, que no somos omnipotentes, que no lo podemos todo y que necesitamos un poder superior que traiga la fortaleza que nosotros necesitamos en nuestra vida, que actúe en la vida de cada uno de nosotros. Si nos relacionamos con ese poder y empezamos a percibir la forma en que ese poder actúa en nosotros, tomamos conciencia de lo eterno. Y esa toma de conciencia con lo eterno, con lo superior, con un poder sobrenatural que puede actuar en nuestras vidas, automáticamente produce un cambio en nosotros. Ahora, el problema es la percepción que nosotros tenemos, la idea que nosotros tenemos de ese poder con el cual nos estamos relacionando. Lamentablemente, tristemente, a lo largo de la historia de este mundo, Dios ha sido presentado de una manera equivocada. Dios ha sido presentado como un juez severo que está sentado en su trono, muy ajeno a lo que le acontece al ser humano de este lado de la eternidad. Ha sido presentado como un policía cósmico que está constantemente ocupado en ver qué cosas malas hacen sus hijos para poder castigarlos. Diría más, ha sido presentado incluso como un Dios sádico que permanentemente envía desgracias, problemas y conflictos sobre sus hijos. Esta visión equivocada de Dios automáticamente produce en nosotros una idea totalmente equivocada de la manera en que Dios se relaciona con nosotros. Permíteme decirte una cosa, cuando nosotros tenemos miedo a Dios es porque no hemos llegado a comprender totalmente el carácter de Dios. Y ese carácter de Dios, como lo hemos dicho en más de una oportunidad, se revela, se refleja en la persona y la obra de Jesucristo. No existe otro camino para conocer a Dios si no es por medio de Jesús. A lo largo de la historia, Dios habló muchas veces y habló de muchas maneras. En otro tiempo, lo dice la Escritura, a nuestros padres, a los patriarcas, a los profetas. Pero todas esas revelaciones de Dios no se comparan a la revelación que de Él mismo se expresó en la persona y la obra de Jesucristo. Solo a través de un conocimiento personal de Jesús nosotros podemos conocer auténticamente el carácter de Dios.
Cristo vino para revelarnos algo que Él deja en su palabra a través de la voz de los apóstoles. Dios es amor. La Biblia no nos dice que Dios es un amor, nos dice que Él es el amor, Él es la fuente del auténtico amor, Él es el origen del auténtico amor. La Biblia nos presenta en la persona y en los actos de Jesús un Dios que es compasivo, que es misericordioso, un Dios que es tolerante, un Dios que es bondadoso, un Dios que es inclusivo. El Dios de Jesús, el Dios que nos presenta a Jesús, no tiene nada que ver con la imagen de un Dios que se venga de sus adversarios, de un Dios que guarda rencor de los que no hacen su voluntad. Es cierto que a lo largo de la historia de la salvación los autores bíblicos utilizaron términos del lenguaje humano para presentar facetas del carácter de Dios, pero ellos en su limitado lenguaje tuvieron que utilizar un idioma que es deficiente, que no puede llegar a expresar en su totalidad la grandeza de Dios ni el carácter auténtico de Dios. Por eso es que en cada palabra de los autores bíblicos nosotros tenemos que buscar a través del exégesis cuál es el sentido real de lo que el profeta nos ha tratado de decir. Pero cuando nosotros contemplamos a Jesús, la revelación es plena, la revelación es absoluta. De pronto todos los velos se corren, se produce un auténtico apocalipsis en la vida de la persona. Sí, un apocalipsis. La palabra apocalipsis significa descorrer el velo, mover la cortina. Cuando nosotros contemplamos a Jesús, hay un apocalipsis en nuestra vida, porque el velo del misterio de Dios queda revelado. Ese velo, esa cortina que tapa el carácter de Dios, se mueve y podemos contemplar la gloria de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando ese apocalipsis se produce en nuestra vida, comprendemos el amor de Dios, conocemos el amor de Dios y podemos como Juan expresar, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y como Juan podemos decir que el que no ha sido perfeccionado en el amor tiene miedo y piensa en Dios desde el punto de vista del castigo. Piensa que Dios lo va a castigar por sus faltas, por sus errores, por todo lo que él hace, cuando en realidad la intención de Dios no es castigarnos, la intención de Dios es perdonarnos, la intención de Dios es restaurarnos y la intención de Dios es darnos una nueva vida, una vida más plena, una vida abundante. Ahora piensa por un momento si tu visión de Dios es la visión de un Dios castigador, de un Dios tirano, de un juez severo, de un policía cósmico, de alguien que constantemente te puede enviar desgracias para que incluso tu fe sea probada hasta el límite. Esa visión de Dios distorsiona también la manera que nosotros tenemos de relacionarnos, no solo con Él, sino también con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Por lo tanto, la imagen de Dios que tengamos, la visión de Dios que tengamos y la comprensión del carácter de Dios va a determinar cómo nos relacionamos con Él, con nosotros y con nuestro mundo exterior, con todo lo que nos rodea. ¿Será que esta visión equivocada de Dios o por esta visión equivocada de Dios a lo largo de los siglos, y solamente me refiero ahora a los cristianos, para no hablar de otras religiones donde también se cree que Dios es uno, como puede ser el judaísmo, el islam? ¿Será que por eso en toda la tradición judeo-cristiana no se puede pensar en la paz? ¿Será por eso que hemos sido tan bélicos? ¿Será por eso que hemos derramado tanta sangre? ¿Será por eso que nos hemos enfrentado los unos a los otros y como Caín que mató a Abel, hemos levantado la mano sobre nuestros hermanos y hemos traído dolor y sufrimiento a los hijos de Dios en este mundo? ¿Será por esa visión distorsionada de Dios y equivocada de Dios que hemos justificado guerras de religiones, cruzadas, guerras santas? ¿Será por esa visión equivocada y distorsionada de Dios que no hemos sabido vivir en paz los cristianos y entre nosotros nos hemos perseguido, hemos levantado hogueras, hemos aplicado tormento, hemos desterrado, hemos condenado? Será probablemente que no hemos terminado de entender que Dios es amor y que no tenemos que tenerle miedo, sino amarlo. Y si le amamos a Él, amaremos, no solo nos amaremos a nosotros como creación de Él, sino que amaremos su creación y amaremos a todos aquellos que han sido hechos a su imagen y semejanza.
Amar a Dios quita el miedo, quita el temor, porque comprendemos que en Él tenemos el Padre que necesitamos y no vivimos como huérfanos en este vasto cosmos donde nosotros somos parte de toda esa creación de Dios. Recuerda, por lo tanto, Dios es amor. No tienes que tenerle miedo, porque como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece el Señor de aquellos que le reverencian, que creen en Él y que ponen toda su confianza en Él. Que el Señor te bendiga. Feliz día junto a Jesús.